Y como última ejemplificación que se me ocurrió realizar para el tipo de algoritmo de ordenamiento Bubble Sort, después en el próximo video vamos a comenzar con bidireccionales, ¿sí? Dentro de Bubble Sort, pero bidireccionales es un poco más eficiente, me gusta mucho más que este común y sencillo. Podríamos ordenar, por ejemplo, lo que es, según el enunciado que cree, una lista de nombres de empleados a través de algún algoritmo de ordenamiento. En este caso aplicando el ya dicho. Realizar dos funciones para dicho algoritmo, ¿sí? Una que no necesite crear un objeto para su uso y la otra que sí. Ojo, una que no se necesite crear un objeto para su uso, eso quiere decir que evidentemente va a tener que ser una función estática, ¿sí? Y la otra sí, la otra función no va a tener que ser estática. Entonces mostramos la lista de nombres en consola y de forma ordenada. Lógicamente que el algoritmo tiene que ser funcional, porque si no, no nos mostraría de forma ordenada. Entonces implementamos dichas funciones. Vamos para eso a realizar la primera función y como siempre copiamos y pegamos. En este caso, lo que ya hemos realizado, polysorts, acá termina la tercera línea, creo que esto ya me lo sé de memoria. Acá, en la tercera línea. Y si no, nos va a surgir lo que es un error. Lo vamos a pegar acá. Perfecto, buenísimo. En este caso vamos a cambiarle el nombre, Bubble Sorts String. Y como entrada va a esperar lo que es un array de tipo string, ¿sí? Lógicamente estamos trabajando con strings. Acá vamos a tener que cambiarle algunas variables, ¿sí? Por ejemplo la auxiliar, como siempre. Pues alguna más, creo que no. Sí, bueno, este tipo de método de comparación que ahora lo vamos a ver. También es evidente que lo que te quería decir es que esto se me había pasado en el video anterior. Bueno, en menos i lo podemos sacar. Los primeros videos creo que te lo mencioné, que en menos i lo realizamos para modo de reconocimiento de lo que estamos utilizando a través del for genérico en relación del for alineado. No va a cambiar en nada, prácticamente en absoluto. Cuando se tiene una iteración más grande sí, pero en este caso no. Así que podemos dejarlo así y va a funcionar correctamente. Lo que sí no podemos sacarle es el -1, ¿sí? Porque lógicamente que, como te expliqué en los primeros videos, tenemos una longitud con un valor y cuando se empieza a trabajar con arrays se comienza desde 0, no desde el 1. Entonces siempre va a quedar dispar. Hay que trabajar con -1 siempre. Lo que sí vamos a tener que cambiar, lo que es el método de comparación, ya que estamos trabajando con strings, ¿sí? Y lógicamente que el string no puede machear si es mayor o menor, porque no es un número, es un conjunto numérico. Entonces en esta forma lo que nosotros deberíamos hacer es trabajar con una función llamada compare2 a través de array inputs. Vamos para eso a invocarla. Punto. Fíjate que tenemos varias cantidades de funciones, ¿sí? Para arrays. Una de ellas es el compare2, ¿sí? Va a comparar qué cosa. Bueno, va a comparar otro string. Claro, no solamente que estamos trabajando con arrays, sino que estamos trabajando con arrays strings, ¿sí? Eso quiere decir que este tipo de funciones no van a ser compatibles con, por ejemplo, arrays enteros, arrays doubles, arrays float. Así que eso tiene que tener en consideración. Con strings sí tenemos gran cantidad de funciones para trabajar con ella. Por eso es cuando a veces trabaja con mucha cantidad de datos, a veces está bueno convertir los datos enteros, double float, a strings y de esa forma darle una manipulación. Bueno, porque la gran mayoría de los datos son strings, ¿sí? Esa es la realidad. Se trabaja generalmente con la gran mayoría de datos en string. Por ejemplo, si en una base de datos vas a guardar un número telefónico, lo guardas en formato string. ¿Qué pasa si tienes un más 54? ¿Qué pasa si tienes un más 56? ¿Y qué pasa si tienes, por ejemplo, un carácter específico? ¿Entendés? Por más que tengas números, tenés también un carácter. Entonces lo guardas en string. Por ejemplo, documento, ¿sí? DNI, pasaporte, libreta tal, qué sé yo. No solamente tenés números, tenés también letras, ¿sí? Pasaporte que son de Europa, tenés más cantidad de letras que acá en Latinoamérica. Entonces, claro, vas a trabajarlo todo en string. Por eso es que se le da mayor énfasis al desarrollo en strings que en otro tipo de datos. Así que bueno, en este caso de Polelo vamos a comparar justamente qué cosa. Comparamos la siguiente posición del array input, ¿sí? ¿Se entiende? En este caso, bueno, creo que deberíamos cerrarlo ahí. Faltaría un cierre, ahora sí. Y esto va a devolver, por ejemplo, un 1 si obtenemos un true y un 0 si obtenemos un false. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, si por ejemplo array input lo comparamos con este, o sea, que la posición actual la comparamos con la posición siguiente y hipotéticamente caemos en el caso de que teniendo dos nombres, si tenemos una lista de empleados, tenemos dos nombres, Juan lo compara con la siguiente posición y se encuentra con el nombre Juan. Si ambos valores
de esas dos diferentes posiciones son iguales, entonces nos devuelve ¿qué? Nos devuelve un 0, ¿sí? Que no hay diferencia. Nos devuelve un 1 cuando hay diferencia. Si por ejemplo compara a Juan con Martina, compara a Sofía con Ramiro, así sucesivamente. Entonces, claro, nos va a devolver un 1 siempre y cuando haya una diferencia de nombres, en este caso hipotéticamente. Podría ser, por ejemplo, una diferencia de sustantivos, ciertas características o lo que sea. Entonces, en este caso, siempre que sea mayor a 0, ¿sí? Siempre que haya una diferencia, lo que vamos a realizar es justamente guardar los valores en los diferentes índices. Esto ya lo venimos trabajando y sabemos cómo funciona perfectamente. Acá surgió un error. A ver, estoy guardando porque... Claro, porque acá deberíamos haberlo cerrado acá. Ahora sí. Bien, ahora sí no surge ningún error. Buenísimo. En este caso es void. Si no devuelve nada, vamos a cambiarlo a string. Así devolvemos ese array ordenado. En el tercero, que sería esto, colocamos un return y trabajamos con la clase que ya conocemos, arrays. Punto. Creo que ¿dónde termina esto? Acá, estamos afuera. Ahora sí, punto de string y devolvemos el array de entrada. Al no tener, por ejemplo, dos arrays, acá la entrada no hace falta declarar como lo hemos realizado en el video anterior. ¿Dónde está? Bueno, lo tenemos en otro punto Java, ¿sí? Con los nombrecitos, por ejemplo, primer array, segundo array, etcétera, etcétera. Simplemente revolvemos los valores y listo. Lo podemos trabajar también si queremos, pero bueno, es maquillaje. Esa es la primera función. Vamos a asegurarnos que funcione. Acordate que es estática, ¿sí? De tipo string. Entonces para eso declaramos la lista de nombres, ¿sí? String empleados. Y vamos a incluir algunos empleados. Por ejemplo, lo que vimos abajo, podemos escribir unos 10, puede ser. Anabel. Gonzalo. Ramiro. Vamos a escribir varios nombres iguales. Vamos a escribir varios nombres con la misma inicial para que veas que sí ordena esto. Ramón.